Muy buenas tardes con todos y todas. Vamos a pasar un video antes del inicio de la conferencia. Les saluda Arely Valencia, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Es un video de 1 minutito. Ahora sí, nuevamente, muy buenas noches con todos y todas. Les saluda Arely Valencia, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. En nombre del señor Ministro de Justicia, Fernando Castañeda, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos en su modalidad virtual, cuyo objeto general es brindar a la ciudadanía un espacio de diálogo y actualización en temas concernientes a la protección de derechos humanos y acceso a la justicia. Dado el contexto crítico actual, nuestro ciclo de conferencias está poniendo un énfasis especial en la evaluación de los múltiples impactos que la pandemia por el COVID-19 vienen desencadenando en los derechos humanos de todos y todas, pero particularmente en los individuos y grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Durante el mes de mayo, nuestro ciclo de conferencias cuenta con el apoyo especial del proyecto Bridge para la lucha contra el trabajo forzoso implementado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Este proyecto está a cargo de la doctora Teresa Torres, quien nos acompaña esta noche en el panel, y a quien queremos agradecer especialmente junto a todo su equipo por esta valiosa oportunidad de tender puentes interinstitucionales en favor del desarrollo de capacidades de la ciudadanía. El proyecto Bridge tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas nacionales para la lucha contra el trabajo forzoso a través de diversas estrategias, incluyendo la profundización del conocimiento y difusión de esta problemática en la ciudadanía, así como la identificación de los mecanismos para su prevención y denuncia. La conferencia de esta noche, titulada ¿Cómo lograr que los efectos del COVID-19 y de las medidas para su contención sean transitorios para los hogares en mayor vulnerabilidad?, a cargo de la economista Carolina Trivelli, abordará la situación de las poblaciones vulnerables en el contexto de esta pandemia y analizará las medidas enfocadas en dichos colectivos para que puedan generar y o recuperar medios de vida alternativos con el fin último de promover su desarrollo social y económico. Carolina Trivelli Ávila es magíster en Economía Agraria por The Pennsylvania State University y economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha especializado en temas de políticas sociales, pobreza rural, inclusión financiera y desarrollo rural. Actualmente es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, y consultora para diversos organismos internacionales, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre los años 2011 y 2013. Realmente estamos muy honrados de tener a una profesional de esta talla en este ciclo de conferencias, lo cual nos va a permitir dar un entendimiento interdisciplinario desde la economía y las ciencias sociales a los desafíos actuales en la protección de derechos humanos, tanto para el Estado como para la sociedad en general. La exposición a su cargo tendrá una duración de 45 minutos, luego de lo cual abriremos el espacio para una ronda de preguntas de aproximadamente unos 30 minutos. A quienes tengan preguntas, les pido por favor que las envíen por el chat unos 10 minutos antes de concluida la exposición para poder hacer la selección de las mismas. Nuevamente les agradecemos el interés por este ciclo de conferencias. Y sin mayores preámbulos, doy la bienvenida a Carolina Trivelli para que dé inicio a su exposición.
Muchas gracias, Arely, muchas gracias al Ministerio de Justicia y a la OIT por la invitación a participar en esta sesión de estas charlas. Es realmente un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre cómo no solo la pandemia, sino las medidas que hemos ido adoptando como país para enfrentarlas, claramente generan un impacto en la vida, en las fuentes de ingreso, en las formas de consumo de la población peruana, pero con efectos muy claros y diferenciados en la población de menores ingresos. Entonces voy a compartir mi pantalla para poner la presentación, para poder contarles un poco lo que he traído para abrir y motivar esta discusión. ¿Ven ahí todos mi pantalla? Sí, está perfecto. Ya, perfecto. Entonces comienzo. Una de las cosas más con la que quiero partir es mencionarles que una de las grandes evidencias que nos ha puesto sobre la mesa la pandemia y las medidas de restricción es que no estábamos tan bien como creíamos, ¿no? Hemos tenido muchos años de enorme crecimiento, hemos tenido muchos años de éxitos en materia social, pero hoy día lo que vemos es que si bien estos éxitos son reales y hemos logrado avances importantes en nuestra vida social, en la economía de millones de peruanos, ese es un éxito precario todavía, y que por ende necesitamos no solamente recuperar ese éxito que hoy día está un poco en cuestión, sino moverlo a un punto mejor, a un punto de llegada donde esos éxitos sean menos vulnerables a efectos de cualquier shock. Puede ser una epidemia, puede ser un desastre natural, pero que pueda poner en riesgo los enormes éxitos que hemos logrado como país. Voy a dividir la presentación en 4 puntos. Este primero sobre de dónde partimos y discutir un poquito cuáles son los medios de vida de la mayor parte de los hogares peruanos. Una segunda revisión muy somera de impactos sociales y económicos del COVID en estos hogares, y sobre todo concentrarme en discutir, bueno, cómo apoyamos este proceso de recuperación, reactivación y adaptación a la nueva normalidad, con el objetivo no solamente de volver a donde estábamos y retomar una senda de progreso, de inclusión, sino de movernos hacia una situación mejor, a una situación de menor precariedad, de menor vulnerabilidad, que nos permita un futuro mejor a todos los peruanos. Y cerrar con un par de comentarios sobre cómo hacemos para lograr este proceso de consolidación y de menor vulnerabilidad en los hogares peruanos. Entonces, comencemos por lo primero. Como todos ustedes saben, venimos de una trayectoria increíble de crecimiento económico con un pico muy importante al final de los años 2000, al final de la primera década de los años 2000, muy fuertemente influidos por una situación externa muy prometedora, si bien todos reconocemos los enormes esfuerzos que ha hecho el Perú en su economía, también tenemos que reconocer que la economía peruana, al ser una economía pequeña y abierta, es una economía que depende muy fuertemente de lo que sucede en el contexto internacional. Como 55-60% de lo que sucede con el crecimiento económico del Perú depende de lo que pasa con los precios del cobre, el oro, ¿no? Y entonces el resto, 40%, depende de lo que hagamos aquí. Y es muy importante que hagamos las cosas bien, pero hemos tenido también mucha suerte. Hemos hecho las cosas bien en materia económica, y eso es lo que nos permite llegar a esta crisis con una situación fiscal que nos permite hacer cosas, que nos permite enfrentarla con algunas medidas, pero también hemos tenido muy buena suerte, ¿no?, en el contexto internacional. Lo más interesante de este éxito económico, de estos años de crecimiento, es que este éxito económico no se concentró en generarle
una mejor situación solamente a los estratos más acomodados, ni a los sectores ligados a la minería o a determinadas industrias, sino que ha sido un crecimiento que entidades como el Banco Mundial han catalogado como un crecimiento pro-pobre. ¿Por qué? Porque los segmentos más pobres y vulnerables de nuestra sociedad vieron incrementos y mejoras en su situación económica, incluso en niveles y en velocidades mayores que las clases más acomodadas. Como ustedes pueden ver en este gráfico, la pobreza, la línea amarilla, la línea del centro, refleja el cambio en la tasa de incidencia de la pobreza monetaria, que es la medida oficial que usamos en el Perú para medir la pobreza, que pasó entre el 2005 y el 2018 de 55% de la población a 21%. Esto es un salto extraordinario. En el 2005 éramos un país donde más de la mitad de los hogares peruanos vivía en una situación de pobreza monetaria. Es decir, no tenía los recursos mínimos para agenciarse una canasta alimentaria y un pequeño gasto en servicios básicos. Hoy día todavía tenemos una situación de pobreza que atender, pero solo 1 de cada 5 hogares peruanos está en esa situación. Es una diferencia abismal entre más de la mitad de la población y 1 de cada 5. Ese es un éxito rotundo. Este éxito se ha visto tanto en la zona urbana como en la zona rural. La línea inferior, la línea anaranjada, refleja la pobreza urbana y la línea superior la pobreza rural. Y en ambos casos hemos visto estas reducciones muy, muy impresionantes, fruto de este esfuerzo de un crecimiento económico sano, pero a la vez de medidas de política pública que han logrado asegurar que ese crecimiento llegue y genere más y mejores oportunidades para los más pobres. Sin embargo, como pueden apreciar en la gráfica, hay aún enormes brechas de desigualdad en nuestro país, para comenzar, entre el mundo urbano y el mundo rural. La pobreza rural, que se ha reducido a la mitad en estos años de crecimiento, ha pasado de más de 80% de pobladores rurales en situación de pobreza a cerca del 40%. Eso es un éxito innegable. Sin embargo, 40% de los hogares rurales del Perú siguen enfrentando una situación de pobreza, y eso es inaceptablemente alto, ¿no? Y además la pobreza rural es casi 3 veces la pobreza en zona urbana. Entonces todavía tenemos problemas, y eso es lo que quiero reflejar. Hemos tenido una buena situación económica, esta situación económica se ha reflejado en una mejora en la vida de los hogares, pero todavía tenemos asuntos pendientes que tratar, ¿no? Y entonces, lo que quiero mostrarle es que a lo largo de estos años de crecimiento, la distribución de los hogares peruanos entre la situación de pobreza y lo que hoy día llamamos una clase media ha cambiado sustancialmente. Como pueden ver en el gráfico, que es basado en los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del 2018, de los 9 millones de hogares, más o menos, que hay en el Perú, todavía hay como 1.300.000 hogares que están enfrentando una situación de pobreza. Son las dos barras inferiores, ¿no? Pobreza extrema y pobreza no extrema. Y el grueso de la población peruana se encuentra en estos estratos medios, ¿no? La siguiente barra, que agrupa a cerca de 4 millones de hogares, a la mayor parte, a una muy buena parte de los peruanos, casi el 50%, más del 50% de los peruanos, ahí es lo que se llama la clase media vulnerable. Es el grupo que logró superar la condición de pobreza y que hoy día encuentra mayores oportunidades de consumo, pero que aún enfrenta altísimos niveles de vulnerabilidad. Y ese es justamente el grupo que nos debe preocupar en esta coyuntura, porque así como con mucho esfuerzo han logrado superar la condición de pobreza e instalarse en una situación de clase media, con un evento inesperado, como un evento crítico como el de la pandemia, pueden fácilmente regresar a la condición de pobreza. Y sobre este grupo, para darles una idea, este grupo tiene unos niveles de consumo per cápita entre la línea de pobreza, que es como unos 380 soles per cápita,
y el doble de esa línea, y 760, 780 soles, ¿no? Entonces, en una familia de 5, quiere decir que se tienen ingresos entre, digamos, unos 1.600, ¿no? 1.700 soles y unos 3.000 soles, un poquito menos de 3.000, porque la siguiente categoría comienza en 3.000. Y entonces, ese es el consumo agregado de una familia, todo lo que logran consumir una familia. El siguiente grupo importante es el que está encima, ¿no? Y es lo que es nuestra clase media más consolidada. Esa clase media más consolidada es aquella que tiene niveles de consumo entre unos 780 soles, el doble de la línea de pobreza per cápita, y 3.000 soles per cápita. Y arriba de 3.000 soles per cápita son, entre comillas, lo que llamaríamos los ricos. Las encuestas de hogares en general son muy malas para medir la riqueza y las características de los ricos porque están pensadas para medir las características de quienes están en las inmediaciones de la pobreza, porque esa es su razón de ser. Entonces, lo de la parte superior no vale mucho la pena discutirlo porque probablemente tiene un nivel de subestimación y de subregistro muy grande. Sin embargo, lo que quiero mostrarles con esta figura es que el grueso de la población peruana está en estas dos grandes categorías, esta clase media vulnerable y esta clase media consolidada. Ahí es donde está el grueso de la población peruana. Y ese es el grupo del cual queremos discutir. Queremos entender cómo esta situación del COVID lo va a golpear. Si pudiéramos ver este mismo gráfico en el 2005, cuando comenzó, digamos, esta época de bonanza en el Perú, esos dos grupos que hoy día son mayoritarios no eran los mayoritarios. Los grupos mayoritarios eran los que estaban en situación de pobreza no extrema y en esta clase media. Y hemos visto una mejora para todos. Pero como mencionábamos en el cuadro anterior, las diferencias territoriales son muy importantes. Y aquí hemos recreado el mismo cuadro, el mismo gráfico, pero dividiéndolo en Lima, en el resto urbano y en el mundo rural, ¿no? En Lima tenemos casi 3 millones de hogares, en el resto urbano como 4 millones de hogares y 2 millones en el entorno rural. Y como ustedes pueden ver, la distribución de los hogares en estos distintos niveles de, digámosle, de ingreso, en realidad está medido por capacidad de consumo, son bastante distintos, ¿no? Con Lima teniendo una proporción mayor de hogares en esto que llamamos la clase media consolidada, el resto urbano con una distribución muy igualitaria entre estos dos tipos de clase media, y un mundo rural que se asemeja más a lo que era la situación del 2005 para el promedio nacional, todavía con un bolsón de pobreza importante, y apenas una clase media vulnerable en proceso de constitución. Y entonces esto, a lo primero que nos debe llevar a reflexionar es que cuando pensemos en las medidas que se necesitan para reactivar, para ayudar a estos hogares a mantenerse ahí donde están, en estos lugares donde han llegado, que son fruto de un enorme esfuerzo de cada una de las familias y de cada uno de los miembros de estas familias, es que no podemos pensar en medidas únicas. Necesitaremos pensar en medidas diferenciadas dependiendo del ámbito, porque claramente la situación y las condiciones en cada uno de al menos estos 3 ámbitos son muy distintas. Solo para darles una idea y para ilustrar, y lo que quiero aquí es ser muy clara en decirles que lo que busco es ilustrar que esta clase media, que es un tremendo éxito de los últimos años en el Perú, incluso aquella que llamamos consolidada, es el último grupo, ¿no? El de más arriba en la clase media, sigue siendo un grupo que enfrenta todavía carencias importantes, ¿no? Y como ustedes pueden ver en las 3 primeras columnas de este cuadro, esos se refieren a los datos de los que están mejor en la clase media. Y como ustedes pueden ver, escuchaba hace unos días en un programa de noticias que decían, bueno, en realidad una de las alternativas para enfrentar los dilemas de los protocolos sanitarios en el transporte público es fomentar a que la gente use su vehículo particular. Bueno, esa clase media consolidada, esa clase media
pujante, que ya está en la mejor situación, en el caso de Lima solamente 22% tienen un vehículo propio. Y en la clase media consolidada en el mundo rural, apenas 8.5% tiene esa misma situación, ¿no? Entonces, claramente esa no es una solución, ¿no? No podemos pensar que la clase media se va a movilizar en su vehículo, porque el grueso de la clase media no tiene vehículo, ¿no? Entonces, el imaginario que algunos periodistas, en este caso, tienen sobre lo que debe tener la clase media, no se condice con lo que realmente tiene la clase media, ¿no? Por ejemplo, los invito a mirar la cuarta línea, dice paquete de servicios públicos. Esto se refiere a qué porcentaje de hogares de este grupo tiene acceso simultáneo, o sea, a la vez, a agua potable, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. Y como ustedes pueden ver, si bien en la clase media consolidada en Lima Metropolitana el 95% tiene esto, en el resto urbano ya esta cifra baja a 87%. Y en el mundo rural, solo 4 de cada 10 hogares de la clase media consolidada tienen acceso simultáneo a estos 4 servicios. En la clase media vulnerable, como un todo, promediando Lima, resto urbano y rural, solo 7 de cada 10 hogares tienen acceso simultáneo a este paquete muy básico de servicios públicos. Y por supuesto, los hogares en pobreza enfrentan situaciones de muchísima mayor restricción. Quiero realmente detenerme en he puesto 3 indicadores muy importantes para las discusiones que siguen. Uno es, hemos estado discutiendo en las últimas semanas, por ejemplo, por qué generamos esta respuesta desde el Estado tan importante como entregar un bono a las familias en situación de vulnerabilidad, y cómo no estamos usando mejores sistemas para distribuir el bono. Y eso es porque en el Perú la gente, los peruanos tenemos muy poco acceso y usamos muy poco el sistema financiero. Y entonces la única manera de obtener los recursos que nos transfiere el Estado es acercándonos a una ventanilla para obtenerlos. Aquí les he puesto un indicador entre muchos, pero por ejemplo, mucho se decía, bueno, hay que usar más medios digitales, el plástico, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Bueno, en el Perú un porcentaje muy pequeño, como pueden ver en el cuadro, hoy día tiene una tarjeta de crédito, apenas 4 de cada 10 peruanos tiene alguna cuenta en el sistema financiero. Entonces es difícil pensar que vamos a poder usar este tipo de servicios si tan poco porcentaje de la población utiliza esas redes. El siguiente caso que quiero poner en manifiesto es el de acceso a Internet en casa. Estamos basando hoy día nuestro sistema de educación pública en el acceso a esquemas a distancia para educación, y efectivamente se discute mucho por qué se prioriza la radio y la televisión cuando en el Internet hay muchas más posibilidades, pero lo cierto es que incluso en la clase media consolidada, en las ciudades fuera de Lima, apenas 4 de cada 10 hogares tienen Internet en su casa, ¿no? Con una conexión por cable. Y eso revela que sería poco útil centrar el esfuerzo educativo solo en el uso de un Internet escaso para buena parte de los hogares peruanos, ¿no? Finalmente, y esto es un tema que es relevante para esta discusión, es que los hogares, mientras mejor están en estas categorías, mientras más cerca están de la clase media consolidada, tienen más presencia de trabajadores en el sector formal, es decir, trabajadores con contrato, con beneficios laborales, etc. Pero sin embargo, como pueden apreciar, incluso dentro de la clase media consolidada, en Lima, una parte importante, 2/3, tiene algún miembro del hogar con empleo formal. En el resto urbano esto ya baja a 56% y en el mundo rural es apenas 1 de cada 5. En el grupo que está mejor,
En la clase media vulnerable, es decir, esta que está justo sobre la línea de pobreza, estos que han logrado superar la condición de pobreza, en promedio en el Perú, solo 1/3 de los hogares tiene al menos un perceptor de ingresos con trabajo formal. Y esto es, la verdad, que muy bajo. En el mundo de la pobreza, esto es mucho menor, es 1 de cada 10. ¿No? Entonces, realmente tenemos un problema porque cuando sucede una emergencia como la que tenemos hoy día y se requiere mantener puestos de trabajo para asegurar flujos de ingresos para sostener a los hogares, el porcentaje de hogares que realmente tiene ese flujo es limitado. Y como bien ha anunciado el presidente, por eso cuando uno mira estos 9 millones de hogares, y uno saca a los que tienen un empleo formal, a los que tienen algún perceptor de fuente formal, nos quedan como 6.8 millones de hogares con una situación de alta vulnerabilidad por falta de fuentes de ingreso formal. Y eso se refleja aquí. Aquí este es un cuadro que he tomado de un trabajo de Miguel Jaramillo y Hugo Ñopo que acaban de publicar con PNUD. Y como ustedes pueden ver, ellos lo que han hecho es graficar las distintas fuentes de ingreso de los hogares peruanos, ordenándolas por los deciles de ingreso, es decir, el decil 1 es el 10% más pobre de la población, el decil 10 es el 10% más rico, y como ustedes pueden ver, la parte azul, que se refiere al porcentaje de ingreso en cada nivel que viene de la fuente formal, el trabajo formal es un beneficio, es una característica, una circunstancia que enfrentan sobre todo los hogares de las situaciones más acomodadas. Y el grueso de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad tienen una importancia mucho mayor de las fuentes de ingreso informales. Entonces, partimos de esta situación de enorme progreso, y esto no hay que desmerecerlo bajo ninguna circunstancia. El Perú es un caso interesante de éxito, de un éxito rápido en crecimiento económico, en mejora de condiciones sociales, pero tenemos que reconocer, y esta emergencia lo ha desnudado de manera muy clara, tenemos que reconocer que ese progreso es aún insuficiente para garantizar la sostenibilidad de ese propio progreso, ¿no? Todavía no podemos asegurar que la población peruana, esta clase media que representa el grueso de la población peruana, tenga acceso a unos mínimos de bienestar que le aseguren la posibilidad de sostenerse y enfrentar las condiciones de riesgo. Y es cierto que esto tiene que ver, y ha sido posible este gran éxito, por la enorme creatividad y empuje y capacidad de trabajo y motivación, capacidad de innovación que tienen los peruanos, este peruano emprendedor que se las busca, que encuentra formas de sacar adelante a su familia, es una figura real. Sin embargo, claramente ese punto de llegada es un punto de llegada altamente vulnerable que aún enfrenta un conjunto de precariedades. Y no podemos volver a eso, tenemos que aspirar a volver a una situación mejor, o por lo menos a una senda que nos conduzca a una solución mejor. Y uno de los problemas que enfrentamos para ello es que el Perú es un país muy diverso. No solamente en nuestra diversidad regional, cultural, étnica, sino también porque, como vimos en el último gráfico, las estrategias de generación de ingresos de las familias peruanas son muy diversas. Y por eso, diseñar medidas pensando en el peruano promedio, pensando en una solución de talla única que le sirva a todos, no tiene sentido en el Perú. Porque lo que termina siendo es que es una solución que le sirve a muy pocos y le queda grande a unos y le queda chica al resto, ¿no? Y ahí hay un tema importante de la discusión de políticas públicas. Tenemos una alta vulnerabilidad, tenemos éxitos sin precedentes, estas reducciones de pobreza, pero son éxitos con alto riesgo, ¿no? Que ante una emergencia, un terremoto, esta pandemia o algún otro problema, la enfermedad del principal perceptor de ingresos en un hogar,
nos traen precariedad, ¿no? Entonces, todos nuestros avances son frágiles. Y creo que una de las tareas que debemos poner en agenda ahora es que tenemos que lograr avances, pero que nos aseguren condiciones de sostenibilidad de esos avances, que nos aseguren la permanencia en el tiempo de esos éxitos. Y como les decía, hay que entender esto de manera segmentada, mirando distintos territorios, mirando el Perú como un conjunto de segmentos diferenciados, ¿no? Hoy día, lo que nos ha dejado en claro esta pandemia es que la resiliencia de los hogares peruanos está muy fuertemente basada en su capacidad de emprender, de salir adelante, de esforzarse, pero para ello necesita condiciones. Hoy día no solamente podemos perder lo ganado, sino incluso llevar a poblaciones a lo que se conoce como una trampa de pobreza, es decir, una situación de precarización, ¿no?, en sus circunstancias de vida que le impidan recuperarse una vez que vuelva a la recuperación. Y entonces ese es otro de los desafíos. Tenemos que asegurar que cualquier esfuerzo que hagamos pensando en el futuro nos asegure que con el empuje, el esfuerzo que conocemos de los hogares peruanos vulnerables, va a ser suficiente para poder reengancharse en una senda de progreso y de inclusión. Pero además ahora queremos que esa senda sea más sostenible, sea más duradera, sea más profunda. ¿Cuáles serán los impactos? Tendremos un impacto tremendo en nuestra economía. La recesión es una cosa que muchos de nuestros jóvenes no conocen, ¿no? Los mayores todavía nos acordamos, pero muchos de los jóvenes nunca han vivido un momento de recesión. Mis hijos no saben lo que es un año en el que no haya crecimiento en el Perú, no conocen esa experiencia. Y vamos a tener este año un resultado negativo en nuestra economía. El año pasado nos quejábamos porque el PBI apenas había crecido 2%, pero este año vamos a ver un retroceso, vamos a ver tasas negativas. Los estimados hoy día todavía son muy volátiles a la nueva información. Hay estimados entre los analistas que van desde -3 de crecimiento para el PBI en el 2020 hasta -15. Es difícil saber hoy día cuál será el número final, porque esto depende no solamente de lo que estamos viendo hoy, sino de cómo veremos la velocidad de reactivación en los meses que vienen. La buena noticia es que para marzo todos anunciaban estimados de caída de cerca de -25 puntos porcentuales respecto a marzo del año pasado. Las cifras oficiales acaban de salir y fue -16. Es terrible, pero respecto a -25 es menos terrible, ¿no? Veremos en abril qué sucede. Pero claramente el 2020 va a ser un año de recesión, va a ser un año de una enorme crisis económica. Tenemos la ventaja que venimos de un momento de mucha fortaleza macrofiscal. Por lo tanto, el Perú tiene ahorros, tiene acceso a los mercados internacionales para obtener recursos para invertir en la recuperación. Y como el grueso de esta recesión se explica por los efectos de la pandemia, la recuperación va a comenzar una vez terminados los efectos de la pandemia. Y por eso es tan importante que la reactivación comience cuanto antes, por supuesto, pero sobre todo cuando hayamos superado el efecto del shock, es decir, cuando el número de contagios deje de poner en peligro el futuro, ¿no? No tiene ningún sentido comenzar 2 semanas antes la reactivación si en un mes vamos a tener que volver a entrar en una situación de cuarentena, por ejemplo. Y esta recesión lo que va a hacer es lo que ya ha comenzado a pasar, una pérdida importante en las fuentes de empleo. En los datos que han salido publicados hace unos pocos días para Lima señalan que se han perdido casi 25% de los empleos formales. Ha traído una enorme restricción para todos estos hogares, sobre todo de la clase media vulnerable y consolidada, que han perdido sus fuentes de ingreso de manera independiente, sus pequeños negocios están totalmente paralizados y son negocios en los cuales si no se trabaja no se obtienen ingresos.
y como no tenemos un seguro de desempleo, mucho menos para el sector informal, el efecto es directo en el bienestar de los hogares. Todo eso se va a traducir en que probablemente en el año 2020 veamos un incremento en la tasa de pobreza. Yo creo que sin duda veremos algunos incrementos en pobreza. La CEPAL hace 2 o 3 días ha sacado un reporte con sus estimaciones sobre el impacto del COVID en América Latina y colocan al Perú en el grupo de países que incrementaría su tasa de pobreza entre 1.5 y 3 puntos porcentuales, es decir, pasaríamos de 21 a entre 23 y 26 y 25 y 24 puntos porcentuales. Yo creo que todavía es temprano para decir cuánto va a ser el incremento en pobreza, porque de nuevo va a depender mucho de cuándo los hogares que están en las inmediaciones de la pobreza, es decir, estos hogares de la clase media vulnerable, van a poder reactivar sus actividades económicas y volver a obtener ingresos. Mientras más demore esto, es más probable que caigan en una situación de pobreza. Y claramente los efectos no se distribuyen de manera homogénea en la distribución del ingreso. Como vimos, van a afectar sobre todo a aquellos que tienen ingresos mayoritariamente informales, ¿no? Que son justamente los de la clase media vulnerable, aquellos que no tenían ahorros, ¿no? Es interesante notar que cuando hace unos años se hizo una encuesta global sobre inclusión financiera, se le preguntaba a los hogares si podían obtener el equivalente a 1.000 soles para atender una emergencia en el próximo mes. Y si bien como 1/3 de los hogares peruanos, un poquito más de 1/3, decía que sí podía obtener 1.000 soles para atender una emergencia el próximo mes, el grueso señalaba 2 fuentes para obtener esos ingresos. La primera, recurrir a familiares y amigos, cosa que en esta crisis probablemente no esté disponible, porque mis familiares y amigos están enfrentando probablemente las mismas restricciones que yo. Y la segunda fuente para obtener estos 1.000 soles para enfrentar una emergencia era conseguir un trabajo adicional, hacer un trabajo extra. Y en estas circunstancias eso tampoco es posible. Por lo tanto, las posibilidades que tienen los hogares que no tienen ahorros para enfrentar los efectos de las medidas de restricción son bastante limitados. Otro grupo que va a ver impactos mayores de esta crisis son aquellos hogares que tienen o muchos dependientes o pocos perceptores, ¿no? En el Perú, un porcentaje importante de hogares tiene solo un perceptor o ninguno, y entonces ahí hay tasas de dependencia económica que van a jugar en contra. Y van a sufrir más aquellos que están en los sectores que probablemente no logren recuperarse en este año, ¿no? Por ejemplo, el sector turismo va a enfrentar una situación crítica, no solamente durante las medidas de restricción que tenemos hoy día, sino probablemente va a tener que redefinirse y va a enfrentar un cambio estructural. Y finalmente, un grupo que va a sufrir desproporcionadamente los efectos negativos del COVID somos las mujeres, que ante la nueva distribución del uso de nuestro tiempo, se nos han multiplicado las tareas de cuidado, ¿no? Porque los niños se quedan en casa, porque hay que acompañarlos para que puedan hacer las clases, sea por la internet o en la televisión o en la radio. Hay más situaciones de cuidado que atender, y además de todo eso hay que trabajar, ¿no? Entonces las mujeres que ya tendían a trabajar más en el sector informal porque era más flexible, hoy día probablemente van a tener más restricciones para poder encontrar una fuente de generación de ingresos dadas las nuevas condiciones y las mayores presiones sobre el uso de su tiempo para atender las actividades de cuidado. Entonces, lo que quiero decirles es que si bien los impactos están aquí y van a ser serios, van a ser especialmente serios para estos hogares de mayor vulnerabilidad, porque sus herramientas y sus posibilidades de enfrentar los efectos negativos de la pandemia son menores. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Como les decía, aquí están los factores que van a agravar, ¿no? Y que van a continuar generando algunos problemas para
recuperarnos de esta crisis, ¿no? Pero igual tenemos que hacer algo, igual tenemos que salir adelante y y como sociedad lo vamos a hacer, porque los peruanos no se van a quedar esperando que alguien los ayude, ¿no? Cada uno de nosotros va a hacer algo para salir adelante. La pregunta es cómo podemos, desde el Estado, desde la empresa privada, desde el sector social, ayudar a que estos hogares no solamente se recuperen rápidamente, reactiven sus fuentes de ingreso, sino que se adapten a esta nueva normalidad, pero llegando a una situación mejor, a una situación de mayor seguridad y menor precariedad. Entonces, como les decía, vamos a salir, sin duda, ¿no? Probablemente el 2021 hayamos recuperado lo perdido en términos de PBI, hayamos vuelto a reducir la pobreza, ¿no? Pero no queremos solo eso. Necesitamos hacerlo mejor y hacerlo rápido. Esto no quiere decir que hay que hacer cosas, ¿no? Que hay que tomar acciones que inhiban la fuerza motora y la capacidad de acción de cada uno de los peruanos y de sus hogares. Más bien lo que tenemos que pensar es cómo, sobre todo desde el Estado, podemos apoyar y acompañar esos esfuerzos, no solamente para que sean exitosos y logren sus propósitos, sino para que los lleven a una situación de mayor seguridad, de menor precariedad, ¿no? Y para ello, una de las claves es eso que les mencionaba antes. Tenemos que pensar en intervenciones que sean flexibles, ¿no? Una solución de talla única no le va a quedar bien a todos, no le va a servir a todos, ¿no? Si lo que decimos es vamos a dar crédito, bueno, habrá muchos que no necesitan crédito, que necesitan otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que pensar en paquetes de intervenciones que nos permitan ayudar a distintos grupos en aquello que necesitan, ¿no? Necesitamos facilitar lo que le falte a la gente. Algunos serán capital, a otros serán activos, a otros serán conexiones a mercados, a otros serán formas de mejorar el uso de su tiempo y tener apoyo para el cuidado, y eso es lo que necesitamos. Y esto tiene que venir desde dos lados. Por supuesto, programas que ayuden a los hogares a reactivarse, a poner de nuevo en marcha sus negocios, sus iniciativas comerciales, sus prestaciones de servicios, pero acompañados de un esfuerzo de protección social que les dé la seguridad mínima de que van a poder enfrentar este periodo de recuperación de manera exitosa. Algunas de las cosas que se pueden hacer para pensar en una reactivación que he llamado más inclusiva, pensando en llegar a un punto de partida mejor. Entonces, lo primero, hay que asegurar condiciones básicas mínimas. Y esto es un pendiente no por la emergencia, esto es un pendiente de mediano plazo. Asegurar este paquete mínimo de servicios básicos que incluye infraestructura, conectividad, mercados seguros y, por supuesto, una cosa que habíamos descuidado imperdonablemente, que es la atención de salud. Lo segundo es que necesitamos que estas intervenciones no sean aisladas, ¿no? Que a una persona le toque una buena atención de salud y a la otra le toque un buen mercado. No, necesitamos generar condiciones en paquete, ¿no? Para que cada hogar peruano enfrente un punto de partida común, con un mínimo de sus necesidades cubiertas. Como mencionaba, estas iniciativas tienen que ser flexibles, idealmente tienen que tener bajo costo de uso, barreras muy mínimas para el acceso. Tenemos la suerte de tener un país que tiene un muy buen sistema de identificación nacional, de amplísima cobertura, que nos permite asegurar acceso de manera sencilla. Tenemos que articular con el sector privado, este no es un proceso en el cual el sector público va a poder hacerlo todo, y tenemos la ventaja que hoy día hay mucha tecnología, mucha digitalización que puede ayudarnos a hacer estos saltos más rápido en la provisión de algunos servicios. ¿Qué programas ayudarían a la parte más productiva, a la parte más de retomar esta senda de progreso económico? Programas de empleo temporal, claramente distintos a los que tenemos hoy día, pero claramente ahí hay una ruta de trabajo importante. Podemos pensar en programas de empleo remoto de forma temporal, en empleos temporales con unos mínimos de días garantizados para que la gente pueda utilizarlos dependiendo de sus necesidades. Se pueden reactivar los programas de compras públicas. Produce tiene hoy día Compras a Mi Perú, que ha ayudado a muchas MIPES a consolidarse, hoy día podría ayudarlas a reactivarse.
Programas que se llaman de inclusión económica, tenemos un caso exitoso en el Perú como Haku Wiñay para las zonas rurales, y su modelo podría extrapolarse para generar programas que le permitan a emprendedores urbanos también tomar ventaja de ese tipo de iniciativas más comprensivas. Por supuesto, acceso a fondos. Uno de los principales dramas que se ha identificado en muchos hogares vulnerables es que durante estas medidas de restricción y falta de ingresos, muchas de estas familias se han tenido, en el estricto sentido de la palabra, se han tenido que comer su capital de trabajo. Y entonces cuando se les permita reactivar, retomar sus actividades productivas, no van a tener capital de trabajo para iniciarlo. Entonces el tema de asegurar que crédito, esquemas de capital semilla, pequeños fondos de inversión estén disponibles para ese grupo, no solamente para las grandes empresas, es fundamental. Y también programas que provean acompañamiento, asistencia técnica, no solamente para retomar las fuentes de ingreso que tenían, sino para lograr mejores fuentes de ingreso que permitan una mayor sostenibilidad en el largo plazo. Pero ello tiene que estar acompañado de mejor protección social, porque si no tenemos las seguridades mínimas de que nuestra familia está alimentada, de que nuestra familia puede tomarse el tiempo para emprender algo nuevo, para retomar y ver los frutos de un emprendimiento, será muy complejo que podamos tener no solamente el tiempo y las capacidades y los recursos para hacerlo, sino incluso el espacio mental para ponerlo en práctica. Y además se requerirán esfuerzos de protección social orientados a grupos de particular vulnerabilidad. Por supuesto, los adultos mayores, y no se trata solo de darles una pensión no contributiva como pensión 65, sino de acompañar esto con un esquema de soporte más sofisticado. Esto que les mencionaba, apoyos para madres de familia que no podrán salir a trabajar porque tendrán a su cargo nuevas tareas de cuidado, el apoyo a personas con discapacidad, y a zonas de alta vulnerabilidad, ¿no? Comunidades amazónicas, por ejemplo, o en zonas de alto riesgo asociado a alguno de los otros problemas que conocemos en el Perú. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo hacemos esto? La pregunta es, ¿quién organiza esto? ¿No? Para la gran empresa está claro cómo se va a hacer. Para aquellos que están en situación de la mayor pobreza estarán los programas del MIS y la protección social, pero para la reactivación económica de las familias, ¿cómo nos organizamos? ¿No? Y acá hay varias opciones, ¿no? Una es, ahora que está de moda, crear un comando, así como hay el comando COVID, ¿no? Crear un comando que permita la articulación de los esfuerzos del sector público y privado a favor de retomar esta actividad económica relevante para los grupos en mayor vulnerabilidad. Y aquí la gran discusión es quién estaría en ese comando, porque tendrían que estar los representantes de esos grupos, pero justamente esos grupos son heterogéneos y no representados, ¿no? Pero probablemente habrán formas de hacerlo. Una segunda opción es identificar un sector que articule, ¿no? Y que logre sumar esfuerzos de otros, ¿no? Alguien que articule entre los sectores productivos, ¿no? Produce, ¿no? Minagri, con el sector privado, sobre todo las organizaciones de microfinanzas para los temas de capital, los gremios de pymes, las asociaciones de Gamarra, etcétera, y los sectores sociales como el MIDIS y el MIN. Esa también podría ser una opción. O quizá una tercera ruta es crear un grupo de trabajo independiente donde se identifiquen buenas ideas que luego se pongan en práctica. El problema es que sucede con este tipo de grupos de trabajo independientes que tienen ideas muy buenas, pero que difícilmente se pueden implementar desde el Estado o desde una falta de coordinación entre el sector privado y el sector público. Sin embargo, alguna de esas opciones tendrá que suceder porque esfuerzos aislados, ¿no? Descoordinados unos de otros, no van a permitir darle el soporte que las familias requieren para una rápida recuperación y sobre todo para una recuperación que permita una transformación en sus condiciones iniciales. Sin embargo, esto nos va a llevar más allá de la emergencia y creo que es sumamente importante
asegurar que en este proceso logramos poner en la agenda nacional, no solamente en la agenda del sector público, sino en la agenda nacional, algunos de los temas que están a la base de la precariedad de nuestro éxito. Lo primero es la formalidad. Durante muchos años hemos celebrado este éxito de los emprendedores peruanos en el sector informal, que se ha traducido en estos resultados de reducciones de pobreza y de creación de una clase media mayoritaria en el Perú. Sin embargo, esto ha sido al costo de pasar bajo el radar del Estado. Y hoy día en la emergencia hemos visto el tremendo costo que implica para esas familias, sobre todo el haber estado fuera de los radares del Estado, de no estar articulado con la formalidad. Entonces creo que esta es una oportunidad muy importante de construir una narrativa, una propuesta, un discurso que nos permita formalizarnos un poco. Lo segundo es que tenemos que lograr tener un mejor registro de dónde están los hogares peruanos, ser mucho más críticos con el éxito logrado, pero también tener cosas simples como un registro asociado a nuestro DNI que diga cuál es la situación de nuestro hogar. Hemos visto con las propuestas de los bonos que se han hecho muy rápidamente en esta emergencia, que los registros que existen son incompletos, están desactualizados, tienen problemas. Y ahí tenemos una oportunidad de mejora importante. Lo tercero es esta idea de incluir en lo que llamamos servicios esenciales a nuevos servicios. Uno primero tiene que ver con la conectividad. Esta pandemia nos ha demostrado el enorme poder que tiene las tecnologías de la comunicación y de la información. El poder de estar conectados a Internet nos abre las posibilidades de sostenernos en esta emergencia, y claramente estamos lejos todavía de una situación no solamente de acceso igualitario, sino de calidad en la provisión de estos servicios. Y un segundo tema que ha quedado en evidencia en esta pandemia es que la inclusión financiera y el acceso a sistemas de pagos digitales no es un lujo, no es una cosa que podemos querer o no querer. Estar conectados a través del sistema financiero resulta un servicio esencial y hubiera facilitado la vida de millones de compatriotas que hubieran podido recibir la ayuda del Estado a tiempo. Llevamos semanas de semanas y todavía no logramos entregar bonos con dinero que está guardado en las bóvedas de un banco, que no pueden llegar a las manos de sus usuarios finales, o que llegan a las manos de los usuarios finales, obligándolos a exponerse al contagio del virus, haciendo cola en un banco, por ejemplo. Un cuarto tema que creo que es muy importante aprovechar es que tenemos que volver a discutir la necesidad de que el Estado se ponga al servicio del ciudadano, ¿no? Y tenemos que poner al Estado detrás de las iniciativas de los ciudadanos y ponerlo al servicio de aquello que el ciudadano requiere para retomar su senda de progreso. Y eso es una cosa que suena fácil de hacer y es muy difícil de hacer, sobre todo lo sabemos quienes hemos trabajado en el Estado. Y finalmente, necesitamos abrir espacios de diálogo para definir nuevas prioridades para el Perú. Por ejemplo, el Acuerdo Nacional, surgido ya hace varias décadas, lo que nos enseñó, seguramente ustedes coincidirán conmigo, que si bien el Acuerdo Nacional ha generado algunos debates, probablemente lo que todos recordamos es que el Acuerdo Nacional dijo que teníamos que destinar 6% del PBI a educación. No hemos llegado, pero ahí está como meta. Bueno, creo que un nuevo Acuerdo Nacional debería fijar cuáles son las condiciones mínimas que deberíamos como país, como colectivo, exigirnos para asegurar la sostenibilidad del éxito, las posibilidades de un progreso igualitario, inclusivo para nuestro país. Y creo que ahí hay oportunidades, no solamente de abrir espacios de diálogo, sino de generar nuevos mecanismos de participación ciudadana que permitan a todos expresar su voz, pero a todos participar en la definición de prioridades. Claramente el sector salud sería uno de los sectores con mayores menciones en ese proceso, por la propia naturaleza de esta emergencia, pero creo que es una oportunidad invalorable para retomar la noción de que debemos construir colectivamente un país más justo, con prioridades claras y con metas que nos permitan no solamente recuperar el éxito que veníamos teniendo, sino hacerlo un éxito más sólido,
más consistente y menos vulnerable. Eso lo dejo ahí y quedo en la mejor disposición para contestar sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Siempre es realmente un gusto escucharte con esa claridad expositiva. Probablemente, y eso lo digo a título personal, pero entiendo que la audiencia también comparte esta opinión. Creo que nos has dado la mejor foto, la más clara que he escuchado en las últimas semanas sobre cómo nos encontró la pandemia, esa foto socioeconómica, ese estado situacional del Perú en términos socioeconómicos, y sobre todo esa claridad explicativa en cuáles son esos múltiples desafíos que como Estado tenemos que identificar, diseñar e implementar esas medidas diferenciadas que pueden abordar la complejidad de los distintos impactos que ha generado, que viene generando esta pandemia, sobre todo en los grupos de mayor vulnerabilidad afectados. He recogido preguntas del público y te las voy a ir pasando por bloques. Hay una muy interesante porque creo que sí vale la pena centrarnos en una de tus primeras diapositivas donde hacías una distinción, el cuadro de la pobreza. Entonces, ahí hay dos preguntas. Una primera que es bastante conceptual, ¿no? Nuestros participantes, el público, quisiera tener mayor claridad, no necesariamente son economistas, sobre cómo considerar económicamente hablando, ¿no?, a quienes pertenecen al grupo de pobreza, pobreza extrema, y quienes no están incluidos en estos grupos. Y una segunda pregunta relacionada con esto es, ¿qué medidas considera cruciales en el corto plazo para evitar que la pobreza aumente en estos distintos rubros como resultado del COVID? A ver, sobre lo primero, el Perú tiene como medida oficial de pobreza esto que se llama la pobreza monetaria. Y hay mucha discusión de si es la mejor medida, si es suficiente. Es una medida internacional que el Perú adoptó hace muchos años y que tiene varias ventajas. No es perfecta, no es suficiente, pero es una buena medida. Y en el Perú tenemos un sistema de medición de esa pobreza que es muy sólido, reconocido internacionalmente. Entonces, eso para dejar en claro que no hay cifras inventadas aquí, ni son antojadizas. Hay un método y hay una consistencia en las cifras a lo largo del tiempo. ¿Cómo se mide esto? Se le pregunta a las personas todo lo que consumen, ellos y sus hogares, ¿no? Y eso se valoriza. Y después se compara ese valor. Imagínate que en mi casa comemos, voy a poner unos números ficticios, 100 soles en alimentos, 50 soles en servicios básicos y 50 soles en alquiler. 200 soles. No importa si lo que consumo de alimentos lo compro o lo autoconsumo, porque puedo ser un productor agropecuario. Ese número que sale del total del consumo de mi hogar, lo comparo con cuánto cuesta la canasta básica alimentaria. Si lo que consume mi hogar valorizado es mayor que lo que cuesta la canasta básica alimentaria, que es la cantidad de calorías, proteínas, hierro y vitaminas que tengo que consumir para sostener la vida de mis familiares, entonces estoy en una situación de no pobreza extrema. Porque si todo lo que consume mi hogar, imaginemos que fueran 200 soles, es menor que la canasta básica, que el valor de la canasta básica alimentaria, seré considerado pobre extremo, porque incluso si usara todo lo que tengo para comprar comida, no me alcanzaría para comer. La pobreza extrema entonces se asocia con la noción de hambre. Un hogar en situación de pobreza extrema es un hogar que no puede alimentarse adecuadamente. Pero claramente los hogares no viven solamente de alimentos, necesitan pagar algunos servicios, pagar algo de transporte, algo de vivienda, algún servicio básico. Y entonces a esa canasta alimentaria se le agrega un monto para cubrir servicios básicos. Si todo lo que mi hogar consume en un mes no alcanza para cubrir ese monto de la canasta alimentaria más los servicios básicos, estoy en una situación de pobreza, ¿no? Quizás sí puedo comer, pero no me alcanza para pagar la electricidad ni para pagar mis pasajes para movilizar. Entonces estoy en una situación de carencia, de pobreza. Eso quiere decir que cuando estoy en la categoría de no pobre, no es que esté bien, no es que ya tenga todo resuelto, es que puedo cubrir ese mínimo que mide la línea de pobreza. Entonces, la pobreza monetaria lo que nos dice es cuántos peruanos
pueden consumir lo mínimo, mínimo, mínimo. Y hoy día lo que sabemos es que todavía hay un 20% de peruanos que no puede cubrir lo mínimo. Los que están arribita de la línea, ¿no? Estos de la clase media vulnerable, están muy cerca de la pobreza. Tienen un montón de carencias, tienen un montón de necesidades, ¿no? Pero haciendo un esfuerzo mayor podrían agenciarse lo mínimo. Esa es la definición de pobreza que usamos en el Perú. No es la única, hay otras definiciones complementarias. Hoy día está muy en discusión la pobreza multidimensional, y con eso hay enormes posibilidades de complejizar y entender mejor las dinámicas de la pobreza. ¿Y qué medidas tenemos que hacer para evitar que la pobreza vuelva a subir? Bueno, tenemos que identificar cuáles son aquellas situaciones que afectan a los hogares que están justo cerca a la línea, por encima, que los podrían hacer caer. Y es ahí donde tendremos un rol renovado para sectores como el MIDIS, para sectores como Produce, para sectores como el MIM, por ejemplo. Muchas gracias, Carolina. Un segundo bloque de dos preguntas están relacionados con la mención que hiciste de que es momento que también el sector privado entre a hacer alianzas público-privadas con el Estado para poder atender. Entonces, nos preguntan qué rol le correspondería asumir al sector privado en este proceso de reactivación y cómo ves tú que debería articularse ese apoyo. A ver, el sector privado tiene que hacer lo que hace el sector privado, ¿no? El sector privado no tiene que ocuparse del bien común, pero sí tiene que ocuparse de hacer bien lo que le toca hacer. Y hay porciones claves del sector privado, ¿no? Por ejemplo, para todo el proceso de reactivación, una parte del sector privado que juega un rol fundamental es el sector de microfinanzas, por ejemplo, ¿no? Esas instituciones financieras cercanas a la gente que tienen capacidad de ofrecer crédito y productos y servicios financieros adecuados a condiciones de informalidad, ¿no? Que operan rápidamente y que pueden ser una válvula de escape y una herramienta potente para ayudar a las personas. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Tienen que hacer bien su trabajo. Eso es lo que tienen que hacer. Tienen que estar al día, parados junto a su cliente y ayudándolo a que salga adelante. Pero también hay otras porciones del sector privado que, por ejemplo, generan muchos eslabonamientos, en particular hacia atrás, es decir, que generan una cadena de contrataciones, de servicios, muchas del sector privado formal, que trabaja con proveedores más del sector independiente o del sector informal, que tienen que reactivar rápidamente esas cadenas, ¿no? Incluso si la rentabilidad del momento actual es mayor si no lo hacen, ¿no? Porque claramente lo que se tiene que reactivar es recuperar la cadena de pagos, la cadena de proveedores que hoy día está muy maltratada. Entonces, yo creo que la articulación con el sector privado tiene que ser una articulación muy pragmática, ¿no? Y exigirle al sector privado que haga lo que sabe hacer, ¿no? Pero que lo haga no solamente pensando en su rentabilidad de mañana, sino en la recuperación de su negocio para el mediano y largo plazo, ¿no? Hoy día una entidad de microfinanzas que trata de cobrarle una tasa de interés alta a un cliente para darle capital de trabajo, porque sabe que ese cliente no tiene otra opción y nos va a pagar lo que le queramos cobrar, ¿no? Estaría haciendo muy mal su trabajo porque al cobrarle una tasa de interés muy alta, probablemente está limitando las posibilidades de éxito de ese cliente, y tú lo que quieres es más bien un cliente para los próximos 10 años, no un cliente de una sola vez que te pague muy bien en esta coyuntura. Entonces, creo que hay esos procesos. Y tiene que estar articulado con los esfuerzos del Estado, en la medida en que estos esfuerzos sean claros, tenemos todos que remar para el mismo lado. Y ahí yo creo que hay una oportunidad de articulación y de pensar en proyectos conjuntos entre sector público y sector privado, donde cada quien haga lo que mejor sabe hacer. Muchas gracias, Carolina. Un tercer bloque de preguntas, vamos por unos 4, vamos por el tercero. Nos piden que por favor, tal vez si puedas profundizar un poco la forma como la situación actual está afectando a colectivos que ya venían enfrentando vulnerabilidades marcadas antes. En tu exposición
presenta clarísimo los bloques de pobreza, pobreza extrema, se habla también de clase media, pero el público nos pide que tal vez le pongamos un rostro a estos grupos y pensemos tal vez en pueblos indígenas, mujeres, niños con acceso a la educación, trabajadores del hogar. Tal vez sí podrías ayudarnos con una profundización de estas vulnerabilidades y qué podemos hacer en esos casos. Claramente una de las tareas más importantes, como les mencionaba, es comenzar a segmentar los problemas también, ¿no? Y ponerles rostro y características definidos. Yo creo que hay comunidades, estamos viéndolo hoy día en las noticias casi todos los días, ¿no? La población rural, que es una población que partía de una condición de mayor pobreza que la urbana, hoy día, además de que ha perdido algunas fuentes de ingreso, porque no tiene un trabajo temporal en el pueblo cercano, porque su producción no se está vendiendo tan bien como antes, porque hay problemas en la cadena logística para vender sus productos agropecuarios, pero también ahora está, por ejemplo, recibiendo toda esta migración de retorno que busca refugiarse en su mundo rural, donde por lo menos hay casa y comida, ¿no? ¿Cuál es la problemática que tenemos que enfrentar para que la población rural pueda ver una ruta de salida? No solamente recuperar las fuentes de ingresos que ha perdido, pero asegurar que, por ejemplo, aprovechando que hay esta migración de retorno, probablemente que pueda contar con recursos para iniciar una siembra de una extensión mayor o de una mayor productividad en la próxima campaña, que además será clave para asegurar el flujo, el abastecimiento de alimentos en las grandes ciudades. Entonces tenemos que ir armando soluciones para esos grupos. Les mencionaba, por ejemplo, el grupo de madres de familia en zonas urbanas, en particular madres solteras, ¿no? Hogares monoparentales, donde la señora tiene 1 o 2 niños, ella trabajaba en el sector informal porque era el único sector que le permitía tener la flexibilidad para dejar a los niños en la escuela o dejarlos con un pariente. Hoy día ninguna de las dos cosas la puede hacer. ¿Cómo va a ir a trabajar esa señora? ¿Con los niños? ¿Los va a dejar con una vecina? Está difícil. Entonces tenemos que pensar en soluciones para ese colectivo. Por eso insisto que lo más importante es ver la segmentación, porque además muchos de estos colectivos que ya enfrentaban situaciones de alta vulnerabilidad, hoy día tienen un riesgo mayor, que es que por la necesidad no solamente enfrentan el riesgo de caer en pobreza, sino enfrentan el riesgo de tener que aceptar condiciones laborales en condiciones de explotación. Y yo creo que el trabajo forzoso, las condiciones, las formas modernas, ¿no?, contemporáneas de esclavitud van a cobrar una importancia particular para esos grupos y tenemos que estar muy atentos para no solamente perseguirlas y evitarlas, sino para asegurar que estas personas tengan la capacidad de tener una alternativa para evitar entrar en estas situaciones. Gracias. Hay mucho interés también en elaborar más sobre la clase media y nos hacen preguntas de preocupación, ¿no? Si crees que a consecuencia del impacto económico del contexto COVID, la clase media podría desaparecer. Y luego también cuáles serían las políticas públicas por parte del Estado para fortalecer la clase media, que tú mencionas es la más vulnerable, la que está en el límite de caer dentro del bolsón de la pobreza. A ver, desaparecer no va a desaparecer, eso está claro. Lo que sí puede pasar es que, bueno, hay un segmento que sale de la clase media y regresa a la situación de pobreza, pero sobre todo lo que puede suceder es que esta clase media vulnerable, este grupo de hogares que ha logrado superar la condición de pobreza y detenga su ruta de progreso, su ruta de consolidación como miembro de esta clase media. Y eso va a exigir un conjunto de medidas y apoyos desde el Estado, desde el sector privado, con aquellos servicios que le permitan consolidar su posición de clase media, ¿no? Esta es una discusión que tiene larga data ya en el Perú. A pesar de este crecimiento enorme de la clase media, sobre todo vulnerable, tenemos pocas políticas a favor de la consolidación de la clase media. Políticas, tenemos una que ha sido bastante exitosa, digamos, que tiene que ver con el Fondo Mi Vivienda, Techo Propio, que sí ha permitido la generación de vivienda propia
para buena parte de esta clase media, que es un activo muy importante para la clase media, pero tenemos pocas políticas para la adquisición de activos duraderos, ¿no? Para la inversión en educación y formación de capital humano, tanto de los jóvenes como la reconversión laboral, la capacitación laboral de los perceptores de ingreso. Ahí no tenemos programas que nos ayuden a que eso suceda más que con el esfuerzo privado. Y otras políticas que permitan, por ejemplo, becas, por ejemplo, esquemas de crédito, por ejemplo, esquemas de consolidación de activos que permitan además formalizar las actividades económicas de estas familias para llevarlas a un nivel de mayor seguridad y estabilidad. Entonces creo que hay un paquete grande de medidas a favor de la consolidación de clase media que la verdad no hemos hecho y tenemos una tarea pendiente ahí. Muchas gracias. No sé si me permites una pregunta más. Sí, por supuesto. Habías mencionado que uno de los grandes problemas, por ejemplo, en la distribución de los bonos, tenía que ver con que no tenemos registros actualizados, ¿no? Entonces nos preguntan, ¿cómo mejorar ese registro de información, esa data sobre la población en situación de pobreza y sobre todo de informalidad, ¿no? Que parece súper complejo y una tarea que es inevitable de hacer, sobre todo en estos momentos. Bueno, lo primero que hay que decir es que antes no nos habíamos como país dado cuenta de que esto era una necesidad urgente e importante. Como anécdota te cuento que cuando estuve en el MIDIS y planteamos la necesidad de hacer un censo para crear esta base de información inicial, lo más difícil fue que nos prestaran atención y nos dieran los recursos económicos, porque estas cosas cuestan y hay que invertir recursos en tenerlas. Pero hoy día estamos pagando las consecuencias de no poner recursos para la actualización, y de confiarnos en sistemas que suenan bien, pero que no terminan siendo efectivos. Creo que una de las cosas que nos ha mostrado la emergencia es que la velocidad de actualización del padrón del CISFO no es la óptima, y no porque no lo quieran hacer, sino porque no han contado con los recursos para hacerlo, pero también porque el grueso de la información que se obtiene y se procesa en un sistema de focalización como el CISFO viene de los municipios. Y hemos visto con, por ejemplo, el programa de entrega de canastas de alimentos, que los municipios y sus autoridades no conocen a su población, ¿no? Y entonces estamos eligiendo autoridades locales, ¿no? Que no conocen, que no saben quiénes son sus vecinos. Y ahí tenemos un problema de gobernabilidad que va mucho más allá del registro. ¿Cómo podemos esperar que ese municipio mande buena información al CISFO si ese municipio ni siquiera conoce a la población de su distrito, ¿no? Entonces ahí hay problemas más estructurales que atender, no solamente la falta de recursos, que es un tema real. Pero ojo que el CISFO y el Padrón General de Hogares que tiene el CISFO es un padrón que está generado en identificar a la población que debe acceder a los programas sociales, que en el Perú son sobre todo programas sociales orientados, por ejemplo, el programa Juntos, básicamente a la zona rural. El programa Pensión 65 a un segmento de la población que tiene más de 65 años. Entonces, para esos grupos, el padrón del CISFO es bastante bueno, es bastante correcto para esa asignación. El problema es que en esta emergencia le hemos pedido a ese padrón que nos diga muchas más cosas, para las cuales no estaba ni diseñado ni preparado, ¿no? Entonces, por supuesto hay que mejorarlo, pero incluso eso no nos hubiera servido. Y por eso lo que hemos visto en esta sumatoria de bonos, hoy agrupados en esta idea de un bono universal, es que se han tenido que echar mano a otras fuentes de información, a la información del censo del 2017, que si bien tenía algunos problemas, tenía alguna información complementaria, y a los padrones de RENIEC, ¿no? Donde sí estamos registrados todos los ciudadanos. Pero una de las dificultades es que yo me identifico en el padrón de RENIEC como individuo, pero lo que necesitamos es poder consolidar la información del padrón de RENIEC a nivel de los hogares, ¿no? Entonces, eso es una complicación. Hay que mejorarlo y creo que de esta pandemia saldremos con un registro de hogares peruanos mucho mejor, pero cuyo desafío será asegurar que la podemos mantener actualizada
en los años que vienen, ¿no? Y en 2 o 3 años que nadie diga, no, ¿cómo vamos a gastar en actualizar esa información? Porque ahí vamos a caer en el mismo problema que tenemos hoy día. Muchas gracias. Quisiera que cerremos tal vez con tu experiencia como investigadora, funcionaria pública o exfuncionaria pública, con un mensaje a nuestros participantes. Tenemos ya 740 personas aproximadamente que se han unido esta noche y definitivamente cada uno de nosotros vive esta experiencia de manera distinta, de acuerdo a nuestras propias, a esa diversidad de realidades socioeconómicas que tú has mencionado. Aún con esa diversidad, tal vez un mensaje tuyo como economista, profesional, investigadora, sobre cómo lidiar con este contexto hacia adelante desde el plano también de las fortalezas que esto puede sacar de nosotros y de nuestra sociedad. A ver, yo lo que diría es, primero tenemos que confiar en quiénes somos los peruanos, ¿no? Yo creo que lo que hemos demostrado en los años anteriores es que cuando se nos dan oportunidades podemos hacer grandes cosas, ¿no? Pero que también para hacer esas grandes cosas tenemos que tener reglas claras y tenemos que tener un Estado que no se conforme con que nos vaya bien, sino que nos exija que nos vaya bien con responsabilidad, con seguridad, con sostenibilidad, ¿no? No queremos seguir logrando éxitos que ante cualquier emergencia desaparecen. Yo creo que el llamado de atención es, tenemos la fuerza, tenemos las capacidades, podemos salir adelante y lo vamos a hacer, pero hagámoslo bien, hagámoslo mejor, no solamente para que les vaya bien a los que les va a ir bien, porque son esforzados, porque son creativos, porque son trabajadores, sino para que como sociedad tengamos la seguridad de que nos va a seguir yendo bien, incluso cuando nos pasen cosas malas, como tener un terremoto, como tener esta pandemia, o como cualquier otro problema. Y para eso creo que es muy importante eso que les decía al final, generar espacios de diálogo, ponernos de acuerdo en las cosas mínimas, discutirla, el problema de la informalidad no como una cosa opcional. Eso claramente nos ha pasado una factura y tenemos que poder enfrentar esa discusión de manera más seria y también de manera más creativa. No se trata de decir que nos tenemos que formalizar todos siguiendo 950 millones de reglas, sino encontrar la manera de movernos hacia la formalidad de una manera que nos permita ir consolidando y ganando, quemando etapas para llegar a una situación de mayor seguridad y sostenibilidad. Lo podemos hacer, sin duda, la cosa es que trabajemos todos para el mismo lado, ¿no? Muchísimas gracias, Carolina, por este mensaje y porque en esencia también es una reflexión para todos nosotros para ver cómo valorizamos y evaluamos como ciudadanos lo que entendemos por éxito y crecimiento económico de nuestros países, de nuestras sociedades, ¿no? Es importante ampliar la torta, pero también es importante cómo se distribuye y concretamente en servicios sociales y en contingencia, justamente para que cuando vengan tiempos malos podamos atenderlos de manera adecuada. Quiero agradecerte en nombre del Ministro de Justicia, Fernando Castañeda, esta extraordinaria exposición para quienes nos siguen martes a martes en este ciclo de conferencias. También mencionar que nosotros usualmente damos las certificaciones de atención a las conferencias dentro de los 5 días hábiles seguidos a la conferencia, entonces habían muchas preguntas en el chat acerca de cuándo nos van a dar certificado de la conferencia del martes pasado. Bueno, hoy día se han empezado ya, como corresponde, a enviar estas certificaciones a sus correos. Hasta las 12 de la noche les van a terminar de llegar a todos, y los certificados de la conferencia de hoy día van a estar listos el siguiente martes. También recordarles que estas ponencias magistrales están también colgadas en una semana en la página YouTube del Ministerio de Justicia para quienes quieran volverlas a escuchar o enviar el link a conocidos o personas que consideren que puedan haber estado interesados y no pudieron unirse. Van a estar disponibles también en el canal de YouTube. Y bueno, y sin mayores preámbulos, doy por cerrada esta conferencia y agradeciéndole a nuestra ponente, a la Organización Internacional del Trabajo, al Proyecto Bridge y a todos ustedes por haber atendido esta noche en este espacio virtual. Muy buenas noches. Muchas gracias, Arely. Gracias. Hasta luego.